Hola, ¿qué tal estudiantes, estimados padres de familia, público en general? Vamos a desarrollar una actividad, un video orientado al tema razones trigonométricas en un ángulo en posición normal, estándar o canónico. Esto lo hago con el objetivo de fortalecer el dominio de este conocimiento de la humanidad que influye en varios aspectos de la rutina educativa básica, y también es base para la educación superior de nuestros estudiantes en general. ¿Ok? Listo, sin más preámbulos, pedirte que te suscribas al canal, des los comentarios que consideres, compartas esta información también. Muchas gracias por todas esas acciones que colaboran para que el canal se consolide, avance y todos salgamos beneficiados. ¿Qué es un ángulo trigonométrico en posición normal? ¿Qué es un ángulo en posición normal? También se le puede llamar ángulo estándar o canónico. ¿Ok? Ojo, repito. O sea, ángulo en posición normal puede recibir el nombre de ángulo estándar o puede recibir el nombre de ángulo canónico. Esos tres nombres son válidos, pero se le conoce más como ángulo en posición normal. Observa ahí en la pantalla, estoy colocando planos cartesianos. Recuerda que un plano cartesiano está conformado por un eje vertical, un eje horizontal, ahí están planteados en los 4 lugares. Y estás notando que ahí estoy graficando ángulos, ¿no? En general. Todos los ángulos que están graficados ahí cumplirán con el criterio de estar en posición normal, estándar o canónica. ¿Eso será así o no será así? Bueno, ¿qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente: para que un ángulo esté ubicado o sea considerado de posición normal, debe de cumplir el siguiente criterio. El ángulo, su lado inicial debe de coincidir con el eje de las abscisas positivo. Y como ya lo hemos practicado en clase, mi querido estudiante, el eje de las abscisas positivo lo estoy remarcando ahí de rosadito, ¿viste? Ya está. Ese es el eje de las abscisas positivos en los distintos planos cartesianos que están ahí graficados. Ahí está. En todos ellos estoy resaltando con rosado el eje de las abscisas positivas. Para que el ángulo sea considerado de posición normal, debe partir de ahí. Y el lado final del ángulo puede estar en cualquier cuadrante. Pero un detalle. El lado final de este ángulo debe de partir del origen de coordenadas. Debe de partir, estoy resaltando el origen de coordenadas. Ese es el origen de coordenadas. Estoy resaltando el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo en posición normal cumple 2 criterios. Su lado inicial debe partir del eje de las abscisas positivas, y también el lado final debe de coincidir con el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Listo, entonces analicemos alfa. Alfa, mira, su lado inicial está ahí, claro que sí, lado inicial, ok. Y el lado final coincide con el origen de coordenadas, todo perfecto. Sí, entonces dirás, alfa es un ángulo en posición normal. O también puede decir que es un ángulo estándar. O puede decir que es un ángulo canónico. ¿Ok? Esas 3 palabras son sinónimos. Profesor, ¿alguna otra cosa más que yo pueda comentar aquí? Sí. Puede comentar también que alfa pertenece al segundo cuadrante. Ya, vamos a ver qué ocurre con teta. Ahí abajito, ¿viste? Ahí está, abajito. Ya. Bueno, podría decir que teta es un ángulo en posición normal, estándar o canónico. ¿Podrías decir eso? Bueno, parte su lado inicial, ¿sí? Su lado inicial, mira.
su lado inicial está en el eje de las abscisas positivas, está ahí, pero el lado final, observa, no parte o no está coincidiendo con el eje de coordenadas, no está coincidiendo, ¿te das cuenta? No coincide. El lado final está coincidiendo con este punto y ese punto no es el eje de coordenadas. Por lo tanto, dices, profesor, teta no es un ángulo en posición normal. ¿Ok? ¿Sí? Ya está, lo dejamos ahí. No tenemos que profundizar más. Simplemente decir que teta no es un ángulo en posición normal. No es. Bueno, a ver qué ocurre con beta. Míralo a beta. Míralo. Profesor, beta, su lado inicial coincide con el eje de las abscisas positivas. Ahí está, lo estás viendo. Yo no lo estoy inventando, ahí está. Y su lado final coincide, está empatado con el eje de coordenadas. ¿Viste? Sí está. Y, profe, ya ha dado varias vueltas. No hay problema. Entonces, aquí estamos indicando de que beta es un ángulo en posición normal. ¿Okay? Es un ángulo en posición normal. ¿Qué más? Bueno, date cuenta que también beta pertenece al segundo cuadrante. Por coincidencia, puede pertenecer al tercer cuadrante si se ubicase, ¿no? Si se ubicase por aquí, no estaría en el tercer cuadrante y así sucesivamente. Bueno, sigamos con el último gráfico para entender cuando un ángulo está en posición normal estándar o canónica. A ver, en ese gráfico allá, bueno, ¿qué ocurre? Que el lado inicial no es el eje de las abscisas positivas, no es, porque mira, acá está su lado inicial, ¿viste? Acá arriba, aquí, y no coincide, ¿ok? El lado inicial es eso y no coincide con lo que nosotros queremos, profe, pero el lado final sí coincide con el eje de coordenadas, está bien, esas dos condiciones deben de darse al mismo tiempo y no se está dando aquí. Por lo tanto, ¿qué dirás? Trinchito no es un ángulo en posición normal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. En esta parte del video he querido explicar qué es un ángulo en posición normal, estándar o canónica. Ahora vamos a ver qué es el radio vector, qué es la abscisa, qué es la ordenada, qué es el seno, qué es el coseno de un ángulo en posición normal. Espérate un momentito y continuamos. Muy bien, ahí hay un problema, hay que leerlo e intentarlo resolver. Así como ese problema vamos a resolver otros en el proceso de este video. Presta mucha atención. Dice, el punto P menos 1, punto y coma 3, pertenece al lado final de un ángulo en posición normal que mide teta. Calcule K, que es el seno de teta por el coseno de teta. Muy bien, como tú eres un estudiante hábil, astuto y sagaz, sabes que para resolver este tipo de situaciones hay que fijar muy claramente lo que nos piden. Y nos están pidiendo el valor de K. Pero considerando de que ese K es el seno de teta por el coseno de teta. Ahora, el título dice razones trigonométricas y tú recordarás por la teoría que ya hemos avanzado o que conoces. Las razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Muy bien, pero probablemente tú recuerdes o puedas decir, profesor, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? La cosecante es la inversa del seno, o sea, hipotenusa entre el cateto opuesto y así sucesivamente. El tema, mi querido estudiante, es que estas cosas que me estás expresando
la aplicaríamos adecuadamente si es que estuviéramos, ¿no?, frente a un triángulo rectángulo. Si es que estuviera frente a un triángulo rectángulo y analizaría uno de los ángulos agudos, ¿no?, aparecería que él es cateto opuesto, cateto adyacente y él es hipotenusa. Ahí. Pero, ¿estamos en un triángulo rectángulo en este momento? No. Estamos en un ángulo de posición normal. Ahí estamos en este momento. Por lo tanto, los criterios de seno, coseno, tangente, o sea, de las razones trigonométricas en general, tiene una pequeña variación. ¿Y cuál es la variación? La que te voy a dar a continuación. Vamos a recordar que el seno de un ángulo en posición normal va a ser igual a la ordenada entre el llamado radio vector sobre o entre el llamado radio vector. ¿Ok? Ese es el seno. Y el coseno va a ser igual a la abscisa sobre o respecto del radio vector. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, viene aquí un tema, profesor, ¿de dónde sacó la ordenada? ¿De dónde sacó la abscisa? ¿Y qué cosa es el radio vector? Muy bien. Para eso voy a utilizar una gráfica. Eso que está ahí tengo que graficarlo para que lo puedas ver mejor. Comienzo a pedir mi gráfica. Mi gráfica dice lo siguiente. Acá está. Muy bien. Nos vemos. Ahí está el gráfico. Ahí está, lo hice rápido, ¿no? He graficado lo que me plantea el problemita. Me dice que el punto menos 1, punto y coma 3, está correcto. Pertenece al lado final del ángulo en posición normal teta. Teta, mira que está iniciando, donde inicia en el eje positivo de las abscisas. Bien. Y termina acá. Este es el segundo cuadrante, etcétera, ¿no? P está en este es el segundo cuadrante, ¿ya? Listo. Profesor, ¿y dónde está la ordenada y la abscisa? ¿Dónde está? Muy bien, cálmate. Recuerda que este es un par ordenado, es un par ordenado, Ese par ordenado hace que la primera componente sea abscisa y que la segunda componente sea ordenada. La segunda componente es la ordenada. Profesor, ¿y el radio vector qué es? Muy bien, el radio vector es el tamaño, el tamaño desde el punto de referencia hasta el origen. Ese tamaño es el radio vector. El radio vector que se le simboliza con R. ¿Cómo se calcula el radio vector? En este caso, el radio vector se va a calcular así. En este y en los casos que tengas un ángulo en posición normal. Solo esto aplica cuando tengas un ángulo en posición normal. Listo. El radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? La raíz cuadrada de la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada elevado al cuadrado. Resolvemos eso. Es igual a la raíz cuadrada. ¿Ok? Negativo 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Y resulta que el radio vector es la raíz cuadrada de 10. Lo dejamos ahí por el momento. Entonces, ya es conocido que el radio vector es la raíz cuadrada del número 10. Perfecto, estudiante. Ya con estas definiciones podemos darle solución a nuestro problema. Y decimos así. Profesor, luego acá, recuerde que le piden K. Ok.
Y K viene a ser el seno de teta. El seno de teta, si yo quiero el seno de teta ordenada sobre el radio vector. La ordenada es 3 y el radio vector es raíz cuadrada de 10 por el coseno de teta. El coseno de teta es la abscisa, que si tú te fijas es negativo 1, sobre el radio vector, que es raíz cuadrada de 10. ¿Listo? Operamos ahí, mi querido estudiante. Recuerda que tenemos una multiplicación de expresiones con forma fraccionaria. Entonces multiplicamos los dos de arriba de frente y los dos de abajo de frente. ¿Está bien o no? Arriba sería 3 positivo con 1 negativo menos 3. Y abajo sería raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Abajo apliquemos un pequeño suazua. Y finalmente me estaría quedando negativo 3 sobre 10. Ese sería el valor final de K y la respuesta a este pequeño problema. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos problemas más. ¿Te parece? Muy bien, chicos. Tenemos ahora el problema que estás viendo ahí en pantalla. ¿Qué te están pidiendo? Dime, ¿qué te están pidiendo? Debes de leer el problema, ver los datos que hay, las imágenes que hay y fijar lo que te piden. Como tú eres un estudiante hábil, astuto y sagaz, dices, profesor, me están pidiendo o nos piden el seno de teta más el coseno de teta. Y nos están dando un gráfico. ¿Qué te parece si agrandamos un poco el gráfico que nos están dando por aquí? ¿Lo podemos agrandar? Claro que sí, lo podemos agrandar, mi querido estudiante. Ahí está. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Más grande? Ya, ahí está. Perfecto. ¿Qué hay que analizar para poder hallar el seno de teta más el coseno de teta? Primero, que ese gráfico corresponda a un ángulo en posición normal. Es lo primero que hay que ver. Y me parece que sí, profesor. Sí. Porque el lado inicial del ángulo está en el semieje positivo de las abscisas. Ahí está, ¿viste? Ahí está el lado inicial. El lado final coincide con el eje de ordenadas. ¿Ah? ¿Ok? Entonces es un ángulo en posición normal, estándar o canónico. Por ahí todo bien, perfecto. Ahora. Un detalle que quiero que veas. El ángulo teta está siguiendo las agujas del reloj. El ángulo teta tiene un giro, o es un ángulo negativo porque tiene un giro horario. Teta tiene un giro horario, que se considera negativo. Pero no lo vamos a considerar, porque no es el análisis que quiero hacer. Profesor, ¿qué análisis queremos hacer? Calcular el seno de teta más el coseno de teta. Estamos en un ángulo de posición normal, por lo tanto el seno de teta sería la ordenada sobre qué, el radio vector, y más el coseno de teta sería la abscisa sobre el radio vector, el radio vector. Estudiante, tenemos el radio vector. Ojo que ya dijimos que teta es un ángulo en posición normal. Se está observando aquí que teta es ángulo en posición normal. Perfecto. ¿Qué más estamos observando aquí? Mira, 12 es abscisa, negativo 12, me emocioné, es abscisa, y 5 es ordenada. ¿Tienes el radio vector? No lo tienes. ¿Qué es el radio vector? Es la medida desde este punto hasta el origen de coordenadas. A él se le llama radio vector. ¿Y cómo se calcula el radio vector? El radio vector se calcula raíz cuadrada. ¿Qué pasó?
A ver, nos concentramos. Raíz cuadrada de negativo 12 elevado al cuadrado más ese 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a resolver. El radio vector es igual a la raíz cuadrada. Entonces ahora negativo 12 elevado al cuadrado. Recuerda que si la base es negativa y el exponente es par, sale el resultado positivo de arranque. 12 al cuadrado 144, o sea que negativo 12 al cuadrado 144 más ese 5 al cuadrado 25. Seguimos por aquí, atento, atenta, atente. El radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada, si suma 144 más 25, 169, y la raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces está concluyendo aquí que el radio vector mide 13. ¿Con eso podemos calcular lo que nos están pidiendo? Claro que sí. Seno ordenada. Muy bien, la ordenada, ya te diste cuenta por lo planteado aquí, que es igual a 5. El radio vector también ya conoces, el radio vector es 13. Perfecto, perfecto. Ahora vamos al coseno abscisa. Abscisa que es negativo 12, y radio vector que ya lo hallamos y es 13, tiene ese valor, ¿no es cierto? Tiene el valor de 13. Igual acá sería profesor, ¿qué pasa con estos dos signos que son ahí diferentes? Sería 5 sobre 13 negativo 12 sobre 13. Esas digamos expresiones o fracciones son homogéneas, ¿cierto? Son homogéneas, y como son homogéneas colocarías 13 básicamente y arriba 5 menos 12. Eso es igual a, habla 7 negativo sobre 13, y así terminó el problema. Muy bien, chicos, éxitos en el desarrollo de de los problemas que tengan este contenido teórico, y nos estamos viendo.